La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 17 y el capítulo 18 del primer libro de Samuel. En esta oportunidad vamos a escuchar la historia de David y Goliat, y aquella historia tan bonita que nos enseña algo muy importante para nosotros. Vamos a escuchar, hermanitos, con atención la palabra de Dios. Mientras tanto, los filisteos habían reorganizado su ejército y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También se reunieron Saúl y los hombres de Israel y acamparon en el valle de Terebinto, ordenando allí sus batallones para pelear contra los filisteos. Los filisteos ocupaban un lado de la montaña y los israelitas el lado opuesto, quedando el valle de por medio. Salió de entre las filas filisteas un guerrero llamado Goliat. Era de la ciudad de Gat y media, alrededor de 3 metros de altura. Toda su armadura y sus armas eran de bronce, el casco que llevaba en la cabeza, la coraza de escamas que iba revestido y que pesaba 60 kilos, las polainas que cubrían sus piernas y la lanza que cargaba a su espalda. Esta era tan gruesa como un palo de telar, terminaba de una punta de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él marchaba el que llevaba su escudo. Se detuvo frente a las líneas israelitas y gritó: ¿por qué han salido para ponerse en orden de batalla? Yo soy filisteo. Ustedes, en cambio, son los servidores de Saúl. Escojan pues un hombre que pueda pelear conmigo. Si es más fuerte que yo y me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo soy más fuerte y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo agregó: este es mi desafío a los israelitas. Preséntenme un hombre para que luchemos juntos. Al oír esto, Saúl y todo Israel quedaron asombrados y asustados. David era un hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl era anciano, pero había enviado hombres al ejército. Sus 3 hijos mayores, Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero, se fueron a la guerra con Saúl. David era el menor de todos. Los 3 mayores habían seguido a Saúl, y David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se presentaba cada mañana y tarde, y lo hizo por espacio de 40 días. Jesé dijo a David: toma, anda al frente de batalla y llévales a tus hermanos esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y al jefe del batallón le entregas estos 10 quesillos. Pregunta por la salud de tus hermanos y tráeme algún recuerdo de ellos. Tanto ellos como los hombres de Israel estaban con Saúl en el valle del Terebinto, peleando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó su rebaño encargado a un pastor y tomando las cosas, se fue como le había mandado su padre. Y llegó al campamento justo cuando el ejército salía para ponerse en posición de ataque, lanzando el grito de guerra. Tanto Israel como los filisteos habían formado sus filas y estaban frente a frente. David, al ver esto, dejó las cosas al cuidado del guarda de equipajes, corrió a las filas y fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba conversando con ellos, salió Goliat, el filisteo de Gat, a lanzar su desafío. Los israelitas apenas lo vieron, empezaron a retroceder, llenos de miedo. Uno de ellos comentaba: si alguien mata a ese hombre que así insulta a Israel, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija por esposa y dará títulos a la familia de su padre. David, que también había escuchado al filisteo, preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué es lo que darán al que mate a ese filisteo y quite la afrenta a Israel? Porque, ¿quién es ese filisteo incircunciso que insulta así a los batallones del Dios vivo? Y la gente repitió las mismas palabras: esto se dará al hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con la gente, se indignó contra David y le dijo: ¿por qué has venido aquí y a quién dejaste del rebaño en el desierto? Conozco tu atrevimiento y tu maldad.
«Has venido a ver la batalla». David respondió: «¿Pero qué he hecho yo? Uno no puede hablar». Apartándose de él, se dirigió a otro y le preguntó lo mismo, y la gente le respondió como la primera vez. Cuando contaron a Saúl lo que había hecho David, lo mandó a llamar. David dijo a Saúl: «No hay por qué temerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear contra él». Dijo Saúl: «No puedes pelear contra él, pues tú eres un jovencito, y él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud». David le respondió: «Cuando estaba guardando el rebaño de mi padre, y venía un león o un oso, y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba, y se la arrancaba. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos, lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo». Y añadió David: «Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo». Entonces Saúl dijo a David: «Vete y que Yahvé sea contigo». Luego Saúl le puso su equipo de combate, le dio un casco de bronce y una coraza. Después David se abrochó el cinturón con la espada por sobre la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado. Y se deshizo de todas estas cosas. Tomó en cambio su bastón, escogió en el río 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa de pastor. Luego avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se acercó más y más a David, precedido por aquel que llevaba su escudo, y cuando lo vio lo despreció porque era un jovencito, y le dijo: «¿Crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? Que mis dioses te maldigan. Ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes». David, empero, le respondió: «Tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo, en cambio, te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy te entregará Yahvé en mis manos, te derribaré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Y sabrán todas esta gente que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos». Cuando el filisteo se lanzó contra David, este metió rápidamente su mano en la bolsa, sacó la piedra y se la tiró con la honda. La piedra alcanzó al filisteo, hundiéndosele en la frente. Este cayó de bruces al suelo. David entonces corrió y se puso de pie encima de su cuerpo, tomó su espada y lo remató cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron. Así pues, sin otra arma que su honda y una piedra, David derrotó al filisteo y le quitó la vida. Los hombres de Israel y de Judá se pusieron en movimiento y, lanzando el grito de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Acarón. Y los cadáveres de los filisteos quedaron esparcidos por todo el camino, desde Sayarín hasta Gat y Acarón. Cuando los hombres de Israel regresaron después de haber perseguido a los filisteos, saquearon el campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la hizo llevar a Jerusalén, pero las armas las colocó en su propia carpa. Saúl, al ver a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: «Abner, ¿de quién es hijo ese joven?». Y Abner respondió: «Por tu vida, rey, que no lo sé». El rey dijo: «Pregunta de quién es hijo». Cuando David volvió después de haber muerto al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: «Joven, ¿de quién eres hijo?». David respondió: «Soy hijo de Jesé de Belén». Cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán simpatizó con David y comenzó a quererlo como a sí mismo. Ese día Saúl guardó a David en su casa y no le permitió regresar donde su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo quería como a sí mismo. Jonatán se despojó del manto que llevaba y se lo dio a David, y también le dio su propia armadura, así como su espada, su arco y su cinturón. David tenía éxito en todas las misiones que Saúl le encargaba, y él le confió el mando de su ejército. Todo el pueblo lo quería, incluso los oficiales de Saúl. Cuando David volvió con el pueblo después de haber derrotado al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel
al encuentro del rey Saúl, con tambores y arpas y con gritos de alegría. Las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Saúl se enojó mucho y el refrán no le gustó, pues comentó: a David le han dado 10,000 y a mí me han dado solo 1000. Ahora lo único que le falta es el reino. A partir de ese día Saúl miró a David con malos ojos. Al día siguiente un espíritu malo venido de Dios cayó sobre Saúl, que comenzó a delirar en su casa. David pues, como lo hacía otros días, empezó a tocar la cítara. Saúl tenía una lanza en su mano y pensó: clavaré a David en la pared, pero David esquivó el golpe de 2 veces. Saúl veía que Yahvé lo había abandonado y estaba con David. Por eso tuvo miedo de David. Para alejarlo de su persona, lo hizo jefe de 1000 hombres. David marchaba a la cabeza del ejército y le iba bien en todas sus expediciones porque Yahvé estaba con él. Esos éxitos de David hicieron que Saúl lo temieran más aún. Todo Israel y Judá, en cambio, quería a David, porque él marchaba siempre al frente de ellos. Por esto Saúl dijo a David: te voy a dar por esposa a mi hija mayor, Merob, con tal de que me demuestres tu valentía combatiendo por Yahvé. Al mismo tiempo Saúl decía: no le voy a matar yo, es mejor que lo hagan los filisteos. David dijo a Saúl: ¿quién soy yo y quién es mi familia? ¿Y de qué consideración goza la familia de mi padre en Israel para que yo llegue a ser el yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo en que Merob, hijo de Saúl, debía desposarse con David, fue dada por esposa a Adriel de Mejolá. Micol, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó mucho la noticia. Saúl dijo: se la voy a prometer y por ella se perderá, pues lo haré caer en manos de los filisteos. Saúl entonces dijo por segunda vez a David: ahora serás mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores: insinúen a David. El rey te estima también. Te quieren todos tus servidores. Procura ser yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron esto a David, el cual respondió: parece que para ustedes es muy sencillo llegar a ser yerno del rey. Pero, ¿se han fijado en que yo soy un hombre pobre y desconocido? Le hicieron saber a Saúl lo que había respondido David, y éste le mandó a decir: el rey no quiere dote para su hija, sino que quiere los prepucios de 100 incircuncisos filisteos, para vengarse así de sus enemigos. Pero la intención de Saúl era hacer caer a David en manos de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras, y a él le pareció que este asunto de ser yerno del rey no era tan difícil. Aún no se había cumplido el plazo cuando David partió con sus hombres y mató a 200 filisteos. Entregó sus prepucios al rey y Saúl tuvo que darle a su hija Micol por esposa. Saúl temía a David porque se daba cuenta de que Yahvé estaba con él, pero su hija Micol quería a David. El temor de Saúl hacia David aumentó y fue su enemigo hasta el fin de su vida. Cada vez que salían los jefes de los filisteos a campaña, David obtenía más éxito contra ellos que todos los demás oficiales de Saúl, de tal manera que su nombre se hizo cada vez más famoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil, donde va a ser sembrado esa semilla. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal, Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Hermanitos, hoy hemos escuchado la historia de David y Goliat. ¿Cuánto muchos de ustedes y yo hemos escuchado esta lectura tan bonita de David y Goliat, de aquel hombre que era tan pequeño y pudo derrotar a aquel hombre tan grande que era Goliat? Pero en realidad, ¿qué nos enseña esta bonita historia? Bueno, hermanitos, hoy vamos a meditar un poco esta historia, que nos enseña algo muy importante para nosotros, que nos puede servir en nuestras vidas, porque quiere Dios de nosotros.
que seamos o que aprendamos de David. Hermanitos, dice la palabra de Dios que había un hombre gigantesco, fuerte, que era Goliat, y que iba todos los días durante 40 días a retar a alguien de los israelitas para que pudiera luchar con él. Los israelitas le tenían miedo a Goliat, le tenían miedo a ese hombre porque no había ninguno que pudiera retar a Goliat y luchar con él y ganarle. Apareció David, pero David era un pastor de rebaños, cuidaba el rebaño de su padre. Un día su padre lo mandó allá a la batalla a que le llevara unos regalos a sus hermanos mayores y que preguntara cómo estaban ellos. David fue, nos dice la palabra de Dios, que cuando llegó allá y vio que estaban en batalla, los hermanos lo despreciaron. Le dijeron que qué hacía ahí, que se fuera. Él fue donde Saúl, porque vio que Goliat había retado a aquellos hombres. Y él fue donde Saúl y le dijo que él quería luchar, que no tenían por qué tenerle miedo a ese filisteo, porque él iba a pelear con el filisteo. El rey Saúl le dijo que no podía pelear con él porque era un jovencito, y Goliat era un hombre adiestrado desde la juventud para pelear. ¿Y cuáles fueron las palabras de David hacia el rey Saúl? Que él dijo que había matado osos y leones, y que en el nombre de Dios él iba a matar a ese gigantesco, iba a matar a ese Goliat, porque ese filisteo había insultado a Dios, había insultado a sus servidores, y que por eso Dios lo iba a librar de las manos de ese filisteo. Saúl aceptó la petición de David, le puso sus armaduras, pero como David era un jovencito pequeño y esas armaduras le quedaban grandes y pesadas, no pudo avanzar, así que se quitó todo eso y solamente fue con su honda y 5 piedras. Y en el nombre de Dios, David se fue, se persignó en el nombre de Dios y fue a la batalla. Cuando llegó allá, el filisteo preguntó que quién era el que iba a pelear contra él, y se le apareció David. El filisteo se echó a reír, empezó a insultarlo, diciéndole que ¿has venido aquí con palos y espadas? ¿Acaso yo soy un perro? Entonces David le respondió: tú vienes a mí a pelear con armas de jabalina, lanza y espada, pero yo voy en el nombre del Dios de los ejércitos. Y se lanzó contra Goliat. Cuando Goliat ya venía encima de él, agarró la piedra a la honda y le dio vuelta a esa honda y de un solo tiro le dio en la frente. Y ese Goliat cayó. Luego David salió corriendo, tomó la espada del filisteo y le cortó la cabeza. Es una historia muy bonita, hermanitos, y lo que nos enseña es lo siguiente. Es la fe que tuvo David para poder vencer a Goliat. Porque recordemos, y algo que siempre vayamos a tener en nuestra mente, hermanitos, que no fue la piedra con la que David mató a Goliat. No. Fue la fe que tuvo David en Dios para poder vencer a ese Goliat. Él lo dijo: tú vienes a mí con palos y espadas, yo voy en el nombre de Dios. Nosotros, hoy, de esta lectura tenemos que aprender que muchos filisteos, muchos Goliat, se nos van a presentar en esta vida. Pero ustedes y yo, como Goliat, como David, debemos ir en el nombre de Dios y enfrentar esos Goliat. Porque muchas personas a veces se cruzan de brazos porque no son capaces de vencer a ese Goliat. ¿Cuánto muchos de ustedes y yo a veces no hemos enfrentado a Goliat
en nuestras vidas. Problemas, situaciones que nosotros pensamos que ya no hay ninguna solución. Esos son los Goliat para nosotros en nuestras vidas. Pero nosotros, como David, debemos ir en el nombre de Dios, invocar el nombre de nuestro Dios, el Dios verdadero, y abandonarnos en sus manos. Y así poder derrotar a ese Goliat, a esos Goliat que nos impiden a nosotros avanzar en nuestras vidas. Que esta palabra hoy, hermanitos, nos haga comprender que en esta vida se nos van a presentar muchos Goliat, pero ustedes y yo, como hijos de Dios, como servidores de Dios, debemos abandonarnos en las manos de Dios. Debemos tener la fe como la tuvo David y ir en el nombre de Dios y enfrentar a esos Goliat, para que así nosotros podamos vencer a esos Goliat en nuestras vidas y poder seguir avanzando en este camino que Dios nos ha permitido andar. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que si les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Y si ustedes quieren también apoyar con un granito de arena, ahí en el video les he dejado cómo aparezco en PayPal. Buscan en PayPal Gustavo Mercado y ahí va a estar mi foto de perfil para que ustedes, si desean ayudarme con un granito de arena, buscan en PayPal Gustavo Mercado y ahí podrán donar lo que ustedes deseen. En la parte de abajo en la descripción les voy a dejar mi correo de PayPal para que también les sea más fácil buscar en PayPal. Dios les bendiga, Dios les acompañe.